Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo Café entre Libertarios. Estamos muy contentos de estar aquí platicando y muy desesperados con la situación actual. Eh, las cosas pues, en la política se siguen moviendo para donde no queremos, como no queremos, y todos los indicios parecen indicar que tenemos el panorama en contra de aquí al 27, al 28 y al 29. No vemos ahí cómo hacerle. Y la preocupación que traemos ahí principal, pues es ahorita el INE, esa es nuestra preocupación inicial. Y buscando un dicho que he escuchado mucho últimamente, sobre todo en los comentaristas gringos, que dicen, no tires al bebé con todo, no tires al bebé con el agua de la bañera. Me puse a buscar, me encantó el dicho, y me puse a buscar a ver de dónde había salido el famoso dicho. Y resulta que salió de un libro de 1512. Bueno, es por lo menos el primer registro, seguramente en la tradición oral ya existía, pero en este librito de 1512, que es un, este, un compendio de refranes, de dichos de Alemania de 1512, de un señor, ahorita les digo el nombre, Thomas Mürner. eh, que el librito tiene un título hermoso, precioso y preciso para nuestros tiempos. El libro se llama Súplica a los idiotas, y no es más que un compendio de sabiduría popular, y tiene mucha razón. Cuando uno no sabe por dónde va el camino, muchas veces en la sabiduría popular encuentra muchas de las respuestas. No es el tema del pueblo bueno y sabio que vende en las mañaneras don Andrés, pero sí hay un montón de sabiduría ahí que sacar, y pues este dicho es bien bonito. Entonces, cuando uno está bañando al niño, se junta la mugre y al final hay que tirar lo que no sirve. Así hay que tener cuidado de no tirar al niño con todo y el agua de la bañera. Y eso es lo que está pasando con el INE, y por ahí queremos empezar a agarrar el tema, aunque hay varios temas ahí interesantes que comentar. Pues primero hablemos de cómo están sucediendo las cosas con el INE. Pues plantear muy rápido, o sea, la verdad es que el INE sí es una institución, y como toda institución suficientemente vertical y suficientemente poderosa, tiene problemas de corrupción, tiene problemas de presupuesto, tiene problemas de lo que ustedes quieran, y podamos ir comentando, y es perfectible, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se pueda tirar, que tirando las instituciones, que haciendo la revolución, que rompiendo, que pretendiendo que podemos organizar una tabula rasa a partir de la nada, se pueden hacer las cosas. Y eso es en la narrativa, porque en la realidad pues, no se pretende regresar a una tabula rasa o a diseñar una plataforma desde cero, sino sino a lo que teníamos en los 70s, 80s, una institución que se manejaba desde la Secretaría de Gobernación, ¿no? ¿Cómo ven el tema, estimado Gabriel? Bueno, pues está muy, muy preocupante la situación y ese dicho que dijiste, o sea, de súplica a los idiotas, no tiren al niño con todo y el agua sucia a la bañera, es muy ilustrativo de lo que está sucediendo. Yo, pues me jacto de poder decir que yo he estado en elecciones antes de INE
y con INE. Yo durante muchos sexenios participé como vigilante de casilla o como funcionario de casilla también, y me tocó los dos escenarios, ¿no? Me tocó cuando eran organizadas por la Comisión Federal Electoral, que era dependiente de la Secretaría de Gobernación. Me tocó las famosas elecciones del 88, donde se cayó el sistema, y pues desde adentro hay un abismo de diferencia entre unas elecciones organizadas desde gobernación y unas elecciones organizadas por un ente autónomo ciudadano. ¿Y por qué ciudadano? Porque somos ciudadanos los que estamos en las casillas de votación, somos ciudadanos los que estamos vigilando como observadores o como representantes de partido, somos ciudadanos los que contamos los votos, somos ciudadanos los que ponemos en una cartulina afuera de la casilla y contamos los votos de nuestros vecinos y ponemos ahí cómo quedaron los votos. Y a los cuantos minutos, no sé, 1 hora, 2 horas quizá, de que se publican esos resultados, podemos entrar a internet y ver esa casilla, ese número de casilla con nuestra sección, y vemos que el resultado es el mismo, ¿no? O sea, vemos que lo que yo voté en mi colonia es el mismo resultado que está de esa casilla en el PREP del INE. Antes no era así. Antes los propios partidos tenían que dar su propio registro de todas las actas para ver cómo habían terminado, y los números finales de las sumas de las actas no tenían nada que ver con los números finales que presentaba gobernación, ¿no? Me tocó el megafraude del 88, donde yo lo viví. Me tocó el distrito 3 en Jalisco. Me tocó que el PAN arrasó en 20, ¿cómo se llama? De 20 distritos, prácticamente 15 los ganó el PAN o los otros 4 otros partidos. El PRI se fue en tercer lugar, así, fuerte. Y a la hora se reconocieron como 4 o 5 del PAN y todos los demás del PRI, y cada vez que ¿cómo se llama? Se estaba transmitiendo en vivo el conteo y las discusiones, y cada vez que había una discusión, pum, se iba la señal, se pasaban a otra cosa y luego ya volvía la señal cuando ya se habían puesto de acuerdo. Entonces fue un mega fraude en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no creo que es lo que los mexicanos quieran volver. Desgraciadamente, tenemos muy mala memoria y se nos olvida cómo eran las cosas antes. Pero había un dicho que decía, gánale al PRI. ¿Y por qué decías gánale al PRI? Porque el PRI nunca perdía, porque el PRI hacía la elección, el PRI contaba los votos y el PRI decía quién había ganado y siempre ganaba el PRI. Y para que cambiara esto hubo que hacer cosas muy, muy fuertes, ¿no? O sea, toda la ciudadanía, las instituciones, ciudadanos, así, marchas y cosas. Hay una foto muy emblemática donde sale Manuel de Jesús Cloutier, del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Ibarra de Piedra, defendiendo o sea, diciendo que había sido un fraude de la elección y que se tenía que anular o cancelar, ¿no? Y ahora tenemos a la hija de Rosario Ibarra de Piedra diciendo que sí, que hay que eliminar al INE, cuando es una lucha de generaciones de todos, de izquierdas y de derechas, de centros, de toda la población, un reclamo hacia el país de que eso tenía que cambiar. Entonces es el colmo que ahora queramos regresar 30 años en el pasado, ¿no? ¿Tú qué piensas, Fernando? Ya me apasioné, ya me fui de paso. No, no, estuvo bien, es que por eso ni te interrumpí ni nada. Fue muy así como lo dijiste, así de completo está, ¿no? Y esto de la Rosario Piedra, ¿no? Que ahora de ser una víctima, familiar de víctimas de desaparición, ¿no? Ahora es parte del sistema. Y no solamente eso, ahora quiere destruir la democracia, que de todos modos su hermano desapareció y no porque buscara, no que luchara por la democracia, ni por la república, ni por la libertad de las personas. Él, de hecho, pugnaba por por una dictadura, ¿no? En estas guerrillas, o sea, ¿no? No solamente era un delincuente o un terrorista, ¿no? Sino que además buscaba ponernos un yugo a todos, ¿no? Y ahora ahí se ve, ¿no? Rosario Piedra pugnando para encadenarnos a todos por una idea, pues, muy burda, ¿no? Porque dirán lo que quieran, pero la izquierda en ninguna parte del mundo ha dejado nada bueno, ¿no?
A Suecia lo quebró, a Francia lo tiene con una deuda del 114% sobre el PIB. Aquí el PG ya nos llevó al 53% de deuda sobre el PIB. Pero tú le preguntas a cualquier chairo, ¿no? No, sin nada, ha sido sin deuda. No, ya tenemos autosuficiencia, entonces te están tirando al bebé con todo en la bañera. O Con sea, todo el agua no sucia de la sirve, no. bañera. Sí, sí, sí. Y literalmente es un bebé, porque nuestra democracia es un bebé, o sea, nuestra democracia está en pañales, aunque tenemos, no sé cuántos años de INE, cerca de 30 años, el Instituto Federal Electoral después, Instituto Nacional Electoral, pero es perfectible y todavía estamos avanzando, pero es caro porque tiene tantos controles y tantas seguridades que lo hace muy caro, pero esos mismos controles es lo que lo hacen confiable, ¿no? Entonces, pues hijos, me da impotencia sobre todo la pasividad de la gente ante esto y que mucha gente no reacciona, ¿no? O sea, estamos viendo cómo se está, ¿cómo dicen la frase esa? Eh, Cuando es algo anunciado, ¿no? O sea, crónicas de una muerte Crónicas de una muerte. anunciada, ¿no? Ujú. Así, crónicas de una muerte anunciada, y la muerte anunciada es nuestra libertad, es nuestra democracia, o sea, vamos hacia un estado totalitario, fascista, hacia eso vamos. Y curiosamente, los fachos somos nosotros, ¿no? O sea, a los que pensamos en las ciudades de libertad, a los que no estamos de acuerdo en ese grillete que nos ponen, los fascistas, a los que renegamos de eso, nosotros somos los fachos, ¿no? Los que estamos en contra del fascismo. El método de todo revolucionario consiste, como decía muy bien Fer, haciendo referencia al hermano de la flamante comisionada de derechos humanos, este, el método de todos los revolucionarios siempre ha sido ese, o sea, romper, o sea, el marxismo se basa en eso, ¿no? Primero hay que hacer la revolución del proletariado para hacer un desmadre, hay que tirar todo, hay que romper, tumbar, tirar, no reconocen la, la capacidad que tenemos de ir construyendo, de ir perfeccionando, de ir haciendo mejoras incrementales, le llaman, ¿no? Así de a pasito. No, no, parece hay que hacer un desmadre. Porque, hoy vamos a andar muy dicharacheros, por lo menos yo, porque a río revuelto, ganancia de Hacia pescadores, ¿no? pescadores. Sí. Y, y pues sí, esa es su tirada, o sea, hay que hacer todo este desmadre para que no quede nada y a partir de todo eso pues podamos seguir haciendo nuestra transformación. Y lo Y hemos visto en todo lo que toca esta 4T, ¿no? Lo vimos primero en el aeropuerto, fue su carta de presentación. Hay destruir, corrupción en el sí, aeropuerto. Entonces, por que no han eso podido no lo demostrar. vamos a construir y lo vamos a tumbar todo lo que construyeron, ¿verdad? Y tumbaron todo lo que pudieron, lo único que hagan fueron los cimientos. Pero nunca demostraron la corrupción, nunca metieron a nadie a cárcel, nunca nada. Hay corrupción en los fideicomisos, quitémoslos todos. Y los El quitaron. Seguro Popular. El seguro popular es neoliberal, entonces vamos a quitarlo. O sea, ¿cuánta gente perdió lo único que tenía? Y se ve que ha habido una proliferación de farmacias similares, farmacias del ahorro, farmacias económicas donde tienen un médico adentro, porque la gente no tiene acceso a seguridad social. Entonces recurres al médico de la farmacia de la esquina y es increíble la cantidad de gente que va a esas farmacias, que es su único consultorio al que tiene derecho, porque se cerraron los consultorios del Seguro Popular, ya no atienden. Yo tengo amigos que se atendían en el Seguro Popular y les hicieron operaciones de vesículo, cosas así, pagando una cantidad simbólica solamente, ¿no? Y desatendidos en muy buenas instalaciones, en muy buenos lugares. Desapareció eso, desapareció. Destruyeron el Ahora esos ya sistema de no tienen. vacunación, destruyeron, bueno, ahora pretenden destruir la SEP, no, todavía no se nota, pero bueno, la SEP Bueno, ya también. está, ¿eh? O sea, ya vamos a tener una generación que no va a poder competir con nosotros. No sé, pero no se nota, o sea, digo, no se ha notado ahorita, como que ahí van silenciosamente, y pues ahí van destruyendo. Todo lo que Creo está a que el su único paso. que ha hecho las cosas de la manera priista es el hijo del doctor Lorenzo Meyer, Román Meyer, Ujú.
que se ha manejado como de una manera muy paralela, muy corrupta, sin duda, pero sin meterse a estos bretes A demoler. ideológicos y se ha puesto a construir porque es su sueño estar ahí construyendo y se ha puesto a hacer ahí cosas. Y lo ha hecho muy a la manera priista. Pero pues, La misma escuela del papá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, exactamente. Hay un podcast buenísimo que se llama Revoluciones. Andaba buscando al chico que lo hace, que empezó haciendo creo que con la Revolución Francesa empezó, y ya se echó 10 temporadas explicando muchas de las revoluciones del mundo. Hay una serie, una temporada completa de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que está buenísima. Y ahorita ya terminó, se enfermó el chavo ya en la última temporada medio se enfermó y ya terminó con la Revolución Rusa, fue la última que hizo. Y una de las conclusiones a las que llegaba es que entre bolcheviques y mencheviques, entre blancos y rojos, no había mucha distinción ideológica ni nada, ¿eh? Si los reconocemos ahorita al final, es porque ganaron unos y perdieron otros y se dedicaron a hablar pestes y a tirar mierda de los enemigos. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, o sea, todo se basa en lenguaje, en ideología, en repetir mantras irreflexivamente, como bien decías, pero o sea, hay cosas que por más que les explicas, oye, pues, es que la deuda se ha aumentado, es que todo lo que han destruido no ha valido la pena. Bueno, los fideicomisos famosos, ¿no? Y los ahorritos que tenían ahí en varias cajas chicas y grandes, pues también ya les dieron bola y difícil convencer a la raza porque eso que dicen en la mañana y pésimamente mal hacen en replicar en todos los mendigos noticieros, chicos grandes, serios y no serios, cuánto mal nos hace. Pero Definitivamente. fíjate Ahorita que que dices nos lo eso de los, merecemos, ¿eh? ahorita que dices eso de los revolucionarios y los de un lado y los del otro, escuchando a Arturo Pérez Reverte sobre una conferencia precisamente sobre guerra civil, decía, cuidado con los abuelos. Cuidado con los abuelos porque hay gente que se ufana y dice, mi abuelo fue republicano y fue un héroe de la República. Pues hubo muchos republicanos que murieron en la retaguardia por propios republicanos, ¿no? Entonces, hicieron cosas tremendas, tanto de un bando como del otro, ¿no? Entonces, cuidado con los abuelos, porque tal vez tu abuelo que crees que fue héroe, tal vez tiene muchos muertitos en su haber que eran de su misma causa, ¿no? Tal vez, ¿no? Entonces, pues es lo malo de las revoluciones, ¿no? Que al final de cuentas, dizque alegando ser más papista que el Papa o ser más, ¿cómo se llama?, más puro o ideológicamente, es la justificación para matar y asesinar al otro, ¿no? Y, Fíjate, y lo vemos ahorita, vamos a ver una revolución muy bonita dentro del partido Morena echándose pedazos unos contra otros, ¿no? Ya vimos a Laira Sansores sacando las uñas contra Monreal, ya vimos a Monreal defendiéndose y pues todo aprobado desde Palacio Nacional, pero pues se van a hacer pedazos unos con otros por el poder, ¿no? Porque al final de cuentas Andrés Manuel va a querer poner a su sustituto y los que no sean elegidos no se van a dejar, ¿no? Entonces van a pelear con uñas y dientes por el poder. eso que decías, ¿no? De que se tocan, ¿no? Los dos bandos, ahí tenemos, ¿no? Simplemente dicen, esta cosa que le pasó a Noroña, ¿no? En el City Market, ¿no? Que uno como liberal dice, oye, te puede no gustar o no gustar, pero él tiene derecho de entrar ahí. Sí, pero estos güeyes están, este, polarizando a una ciudad a una ciudadanía o a un pueblo que de por sí es bravo, ¿no? Es irreflexivo, le gustan los dogmas, ¿no? Tan enfermo está el que se hace la chaqueta mental con la 4T y lo toma como religión, como el que se hace la chaqueta mental con el enfermo ¿cómo se llama? El de Frena, Lozano, ¿no? Ujú, Entonces, tú no sabes cuál está más loco, güey, ¿no? ujú. O sea, y lo hemos visto, ¿no? Así, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué se compró un coche nuevo? Dice, pues es marxista el güey, no es franciscano, güey, no distinguen, son dos locos, son locos contra locos.
¿no? Sí, sí, Entonces, pero sí, están desechando lo los que han dos, sembrado. Han hecho los tanta dos, división y sí, han hecho pero tanto nosotros y los dos ustedes, nosotros. tirarían al bebé, los dos tirarían Sí, al bebé por el caño, los Sí, dos tirarían al bebé por el caño. sí. Con fácil. todo el agua sucia de la bañera, ahí va el bebé. Sí. No les importa, no se detienen a reflexionar, ¿no? Ujú. Y este podcast que les comentaba, y ya es la última mención que hago a él, pero eh, porque estoy emocionado. Está haciendo ahorita al final unos apéndices, le llama él, donde ya a partir de todo el análisis de todas las revoluciones empieza a analizar qué está sucediendo, por qué suceden las revoluciones. Y una de las cosas que dice, bueno, primero se necesita un líder débil, o sea, se necesita un estado, se necesita un estado grueso, se necesita un estado grande con un líder débil. Y eso vimos con Peña Nieto, eso vimos con el zar Nicolás, y eso vimos con Porfirio, que ya empezaba a A enseñar chochar. señales de debilidad. Y eso vimos ¿a cuál lo estiraron? ¿Al 15 o al 16? Ya no me acuerdo, ahí sí te las debo. Luis 16, creo, ¿no? Sí, creo que ese Creo fue que el es último, 16. ¿no? O sea, empiezas a crecer el Estado y luego se queda en una agujita ahí donde pierdes. Y, y, y pues yo no veo a Andrés Manuel más fuerte que Peña Nieto, ¿eh? O sea, él cree, él se siente Fidel haciendo la revolución, pero más bien es una triste continuidad de lo que era, de lo que era la veleidad de Peña Nieto, ¿eh? Ahora que sabemos que su agenda consiste en salir en televisión y Y después llega a la irse a mañanera y se acabó dormir, su agenda. perdón, pero yo no veo la diferencia entre él y Paco Stanley. O sea, No. Y por eso se van a seguir burlando los del norte, porque no sé si ustedes se han topado con gente que dice, hablando de Chiapas y esto, y nunca falta el sureño, que con todo respeto, pero yo lo he escuchado mucho, nunca he escuchado a alguien que diga algo distinto, sobre todo contra los de Monterrey, dicen, es que tú no estás consciente de que tu riqueza la hiciste saqueando al sur. ¿Y de dónde sacan esa idea tan estúpida de que uno se hace rico robándole al jodido que no tiene nada que quitarle? O sea, ¿cómo me puedo enriquecer? porque se llevaron el petróleo y la caoba. Es que la verdad, la ideología de izquierda, ¿no? Y pues sí, el marxismo, pero está presente en ambos lados. No sé si vieron el programa este de Broso con los presidenciables del PRI, El PRI, sí, cómo no. y todos hablando de desigualdad, de los errores del Sí, mercado. El mismo Calderón habla de los errores del mercado y tú te quedas así de, güey, o sea, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué te pasa, no? No tenemos, no tenemos, no tenemos liberales capitalistas en México. ¿no? Y tampoco una izquierda decente y mucho menos una derecha decente. Nuestra derecha Bueno, es demasiado pedófila, ¿no? el- la punta de lanza del liberalismo mexicano es Enrique Krause. Y mira con las tarugadas que nos salió esta semana. ¿Qué dijo ahora? Que Lula es una muy buena opción, que ojalá le vaya muy bien y que ya no se junte con esas gentes que se juntó antes, que lo llevaron por el mal camino. Pero que, Que ya no pero se que, junte con Maduro, ¿no? sí, no, 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 espérate, Con no, con Maduro Overdresh y no, con... con Odebrecht. Ah, eso me echa. O Sí. sea, que ya no se meta en esas broncas de corrupción, pero que si no hace esas cosas, yo creo que sí le va a ir bien a él y a Brasil. Esos son nuestros liberales, ¿eh? Y de ahí Sí, réstale. Fíjate, tremendo. es que Oye, nuestros la liberales verdad son que una entre basura, ¿eh? Lula y Bolsonaro, pues no había mucho a cuál irle, ¿no? O sea, la No. verdad, eh, pobre Brasil, ¿no? Pero si Bolsonaro era el bueno, pobre Brasil, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente así están nuestras opciones a veces, ¿no? Y necesitamos, pues, educar a la gente, educar, que abran los ojos y que salgan candidatos diferentes, que salga gente diferente, Re- con agenda diferente, porque, como decía Fidel, está muy flaca la caballada, está muy Regresamos al flaca. punto anterior, son bolches contra menches, son bolcheviques ¿Sí? contra mencheviques, todas son gente viendo a ver cómo va a chingar, cómo va a exprimir la vaca del Estado lo más que pueda. No hay Ujú. ninguna diferencia entre lo que gane ahorita de lo que están ofreciendo. Este,
Y eso es lo que tenemos que hacer entender a la gente, ¿no? Que el tema no es quién te va a salvar mejor del Estado. Digo, que el tema no es quién te va a dar más privilegios del Estado, sino quién te va a salvar del Estado. De salvar el Y Estado, esa sí. persona no es más que el mismo votante, digámosle, para ver si se siente insultado, porque votante es una palabra horrible, ¿no? Tendremos que ser ciudadanos, no votantes. Pero ahí sí necesitamos una evolución cañona. O sea, en otros 200 años, a lo mejor los tataranietos ya verán una nación decente y civilizada, ¿no? Porque tenemos un problema muy grande. O sea, yo tengo amigos con doctorado y amigos cercanos, ¿no? Que llegan casi suplicándome y con lágrimas en los ojos al borde del llanto. ¿Por qué te dedicas a sembrar odio? Le dije, odio, pendejo, odio. O sea, por amor a Dios, tengo que aplaudirle a este pedazo de caca, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Cómo le hiciste tú para perder tu dignidad y estar defendiendo al borde de las lágrimas a un político? ¿Y de qué te sirve el pinche doctorado? ¿No? Y haber viajado por el mundo y conocer si eres incapaz de ver lo que está mal. O sea, si no eres incapaz de ver, ya abre la página del Banco de México, abre la de Hacienda, ve cómo subió la deuda, ve cómo está la emisión monetaria, ve cómo está esto, ve cómo está lo otro, ¿no? Ve Pero cuánto es que porcentaje de vacunación. AMLO ya sacó su pañuelito blanco y dijo que ya no había corrupción. Y es que Ajá. tú no ves eso, Fernando, que ya no hay Exacto. corrupción. Ya él dijo que no hay corrupción y dijo que ya se terminó Dos Bocas y dijo que ya se terminó el aeropuerto y todo eso, ¿no? Entonces, pues es la verdad oficial. El otro día un compañero, ex compañero de trabajo me dice, no, dice, si estamos muy bien, ya tenemos una refinería nueva, tenemos un aeropuerto de primer mundo y pronto vamos a tener un tren maravilloso por la selva maya. O sea, ¿y de dónde, cuál es tu fuente de información? La mañanera. La mañanera. Mañanera. Y la réplica que hacen de la mañana en los medios, ¿no? ¿Se Pero acuerdan del bueno, canal este de noticias que hicieron en Televisa que se llamaba Eco? Que eran noticias sí, 24 horas, así sí, tipo CNN. Y a cada la media hora mexicana. otro conductor y las mismas pinches noticias. Bueno, así estamos ahorita con la mañanera. Va este cabrón y dice lo que le da su gana en la mañanera y 500 repiten la misma babosada. Diga lo que diga, no hay nadie que se atreva a decir, hoy se dijeron solo mentiras en la mañanera y aquí no las vamos a replicar. Ya, fin. Esa es toda la cobertura que deberían de darle y no hay quien se atreva. Totalmente, no, no. No, y ahora yo lo que tengo esperanza es que dicen, es que el INE hizo ¿cómo se dice cuando hacen como no es la encuesta, un sondeo, ¿no? Ajá. Este de que el 56% de la población sí quiere la reforma Es electoral y terrible, todo eso, terrible el ¿no? resultado. Sí, pero no importa, porque a final de cuentas, hay cosas que no se pueden, la legalidad no se puede sujetar al voto. ¿No? Por eso cada que alguien me sale con que no, es que más democracia, es que ¿por qué mejor no te compramos un cerebro pendejo para que distingas, ¿no? Tus derechos y la legalidad de lo que es, vamos a ponernos todos de acuerdo a ver a quién le quitamos la barba aquí, ¿no? A Gabriel que parece que le sale más rápido, porque Sí, vamos a votar todos en mayoría y ajá, podemos votar cualquier tarugada, ¿verdad? Porque pues somos la exacto. mayoría. Y la mayoría decidimos de que el rico del pueblo nos tiene que dar su dinero, ahí nos tiene que dar porque la mayoría votamos, ¿no? Pues, ¿Sí? o sea, Francia hizo eso y Gerard Depardieu. Se tardaron más los diputados franceses en aprobar la subida de impuestos que Gerard Depardieu y con todos sus amigos en sacar su pasaporte ruso. Bueno, pues lo vimos, si tienen ganas de verlo en vivo y en directo, lo vimos con el Brexit, ¿no? Ujú, Lo votaron y después ya que lo votaron ya no hallaban cómo hacer para regresarse. ujú. Esa es la clase de cosas que estamos votando y sí, sí, pues, si se nos ocurre poner a consulta esta clase de tarugadas y ver la manera de hacer un INE muy barato, pues ahora nos vamos a tocar pagar costos en otros lados, ¿no? Y ese es todo el tema. Sí, Este, exactamente. se nos hace caro organizar elecciones en papel y con unos consejeros que funcionan pues relativamente bien y relativamente bien para arriba porque pues nos han dado alternancia por lo menos,
y es bueno ir ciclando a los políticos porque En las últimas 3 elecciones ha habido 3 partidos diferentes, ¿no? O sea, no pueden hablar de que elecciones de Estado en ninguna de las sí, 3, está, ¿no? y No O se también sea, habla en 30 Calderón, estados ya hubo desde alternancia. Fox. sí, Desde sí, Fox no se habla de fraudes electorales, se hablan No, de presiones del crimen organizado, se habla de compra de votos, de mapacheo, ¿no? Pero de fraude electoral, lo que pasa es que el peje sí, se lo pues, inventó y lo ha metido ahí, lo ha metido ahí. Uno busca, hasta los chairos son bien divertidos, dicen, es que es el fraude más documentado de la historia. Entonces, ¿por qué cuando pones pruebas del fraude del 2006 solamente aparece como prueba el estudio de física nuclear de la UNAM? O sea, cuánticamente pudieron demostrar que hubo fraude. Quién sabe cómo chingados, ¿no? Porque como dice Gabriel, todas las actas de todos los partidos tenían exactamente los mismos datos que el INE y que las casillas que donde estaban. sí, sí. no, y yo platicando con personas, pues más o menos, que puedas tener una conversación, le digo, pues, ¿por qué dices que hubo fraude? No, es que le robaron al viejito, es que no lo querían. A ver, en ningún momento él, pidió recuento de votos ni recuento de actas, pidieron cancelación de la elección. O sea, si había que contar los votos, hubieran podido volver a contar las actas también, pero ellos no pidieron eso. Ahora, todos los partidos tenían en su haber todas las actas y pueden hacer su cómputo y podían reclamar donde el cómputo era diferente en su acta que en el, ¿cómo se llama? Y donde hubo diferencias se hizo y salieron unos votos a favor, otros votos en contra. Al final la diferencia quedó más grande a favor de Calderón después de hacer las correcciones, ¿no? Entonces, repitieron tanto que la gente se lo cree, ¿no? El voto por voto, casilla por casilla, pero nunca lo pidieron formalmente voto por voto, casilla por casilla. Lo pidieron en las calles, lo gritaron, pero formalmente el partido lo que pidió fue una cancelación de la elección. O sea, si hubieran pedido formalmente voto por voto, casilla por casilla, se cuenta voto por voto, casilla por casilla y hubiera sido el mismo resultado, poquito más o menos, pero hubiera salido los mismos ganadores, ¿no? Pero tanto lo dijeron que la gente se lo cree. No, es No, que le hicieron un fraude. ¿Cuál? O y sea, si le creen como hablábamos, ¿no? A Dan Augusto, de que yo no dije nada. sí, sí, Y te sí. puedes poner los dos Yo me videos. acuerdo cuando fueron las elecciones, yo fui funcionario a casilla y yo conocía a vigilantes de la elección por parte del PRD y le dijeron, oye, pues es que los mismos representantes del PRD tienen las actas y en las actas dice, pues, no, si compraron votos que no compren funcionarios. Yo le dije a funcionarios, ¿ya viste lo que dijo el PG de ti? O sea, que compraron funcionarios, porque en tu casilla perdió, ¿verdad? No, sí perdió. Y tú contaste los votos y tú estuviste ahí, ¿verdad? Ah, pues dice que eres una vendida. No, pues lo que pasa que en la guerra todo se vale y se dice y todo, pues te está diciendo que te compraron. Digo, no, lo que pasa es que tienen que decir para defenderse en otros lados. O sea, digo, y es la ventaja que tenemos con el INE, la transparencia, ¿no? El poder ver que el Todo. acta que tiene el partido, el acta que está pegada fuera de la casilla y lo que está capturado en el PREP coinciden, ¿no? Y lo puede uno confirmar en su colonia con las 2 o 3 casillas que hay alrededor, pues confirmar que son los mismos números que están capturados. Y si todos los mexicanos nos volvemos un poquito colaboradores o vigilantes de la elección, entre todos podemos vigilar qué sucedió, ¿no? ¿Y quiénes votaron quiénes contaron los votos? Los mismos vecinos de la colonia, ¿no? O sea, gente normal como uno ahí estuvo contando los votos. Otra cosa de la que no se habla mucho, pero en las elecciones del 88, que a mí me tocó ser funcionario, votaban alrededor de 15,000 personas por casilla. Matemáticamente era imposible que votaran 15,000 personas, pero era el padrón que teníamos en la casilla. Matemáticamente no podían votar. Tuvimos filas desde que se abrió la casilla despuesito de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, fila ininterrumpida, porque la elección decía, perdón, la ley decía que mientras hubiera gente formada no se puede cerrar la casilla. Y llegaron policías judiciales tratando de cerrarnos la casilla. Yo me acuerdo que era un mocoso de 18 años apenas recién cumplidos y me puse el tú por tú con policías de la secreta y de la judicial que traían de civiles, pero con la fusca fajada en el cinturón y con la ley en la mano les dije que no se podía hacer la casilla y que se retiraran. Y no sé dónde me salieron fuerzas, ¿no? Yo creo que la misma
la misma inocencia, no sé, que lo vuelve uno valiente, ¿no? La ingenuidad. Pero bueno, a Haciendo otros no fuerza les de fue la tan ley, ¿no? bien, a otros los callaron a cachazos, a otros los sacaron a punta de pistola de la casilla, ¿verdad? En esas mismas elecciones. ¿Y qué pasó? Votaron alrededor de 4,000 personas en la casilla donde yo estuve, con votación ininterrumpida desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ¿Cuántas, terminamos el perdón? cómputo alrededor de 4,000 personas, más o menos 4,500, 4,000 más o menos. El cómputo lo terminamos a las 5 de la mañana. De ahí fuimos a llevar los paquetes al comité distrital. Y veíamos cómo llegaban los paquetes al comité distrital, así todos abiertos, vomitando votos. Los de nosotros iban bien cerradito y todo, pero los que venían de casillas en el interior del estado, así abiertos con los votos de fuera, ¿no? Una porquería, una cochinada. Y los comités distritales, un cochinero de votos y todo. Pero bueno, Fíjate, una cosa que decía yo cuando fue lo de la votación de la ley Bartlett, de la ley eléctrica, es que los diputados de oposición se hubieran ido por la ley Bartlett o intentar discutirla, como están diciendo ahorita de la electoral, que bueno, es que vale la pena discutir y empezar a abrirle tantito la puerta para que les terminen dando el golpe de ariete. Este, en esa ocasión, creo que la única razón, es mi hipótesis, este, si no hubiera estado Bartlett en CFE, les cuelan la reforma eléctrica, muy probablemente. porque es así como el dinosaurio mayor, así como que ya Sí. no puede uno imaginarse a alguien más No, y ojete, el que le más pusieran de malvado nombre Ley Bartlett, o sea, no sé quién fue el que la etiquetó como Ley Bartlett, si fue un periodista o fue alguien de oposición, pero eso fue fue un lo hitazo. sí, Fue lo que exactamente, ¿no? permitió que se pusieran todos de acuerdo y que salieran ahí en sus spaces y en el Twitter y se comprometieran. En esta ocasión no es así, no hay un malo de Malolandia a quien acusar de que vaya a salir objetísima esa ley, y es muy probable que se pongan a discutirla y a empezar a permitir y a darle avancitos y a no soportar los topes del borrego, ¿eh? Lo malo es que solamente necesitan al PRI. Lo bueno es que necesitan que el Verde y el PT se suiciden. Y el Niño Verde, no, digo, el Partido Verde con Niño Verde, con este González, y el PT con Anaya, no van a soltar el negocio del que han mamado los últimos 30 años. O Sí, sea, por un lado, difícilmente. sí, o sea, el PRI se puede vender, pero el PT y Una el de las Verde, cosas que buscaban en esta ley es poder transferirse porcentajes de votación, ¿eh? sí, así como de para que estén tranquilos, ¿eh? Para que estén tranquilos, sí. Mira, tú no te agüites, si nomás sacas el 1%, si ya nadie te quiere, nosotros Yo te te doy un decimos 3. aquí. Te ponemos un 3 aquí por decreto. Sí, No, es sí, una porquería. A mí lo único que me preocupa, lo que Triste. no me preocupa porque es muy difícil que pase. O sea, se tendría que vender el PRI y el PRI vende caro, su amor lo vende muy caro. Para que el PRI se venda, Morena va a tener que perder con más del 50% Coahuila y el Estado de México, ¿no? Porque es una cosa que es muy cierta. O sea, Morena se sienten muy acá, se sienten los terrores, los papás de los pollitos, pero no pueden si el PRI no se abre. O sea, porque la estructura de caciquismos lo sigue teniendo el PRI. ¿Cómo es posible que ca- dos presidencias del PAN y el PAN jamás tuvo tantas gubernaturas como las tiene ahora Morena? Entonces, ¿qué cosa es Morena? Morena es la disidencia del PRI y las tribus de Monreal, porque no son ni siquiera del PG, ¿no? Y bueno, lo único peligroso es que cómo ponen a la elección popular cargos que requieren una especialidad técnica, ¿no? ¿Cómo se les ocurre eso? Magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros de línea que tienen que tener un conocimiento técnico muy brutal, ¿no? Pero es Ah, que no no, importa el conocimiento técnico, cualquiera no, saca no, ellos no. petróleo, nomás se pone un popote y sacas petróleo, cualquiera hace carreteras, ¿verdad? Nomás es Cualquiera pegar hace una ladrillos y haces, refinería, nomás te cualquiera hace pones una tubos. refinería, Ujú. exactamente, entonces no tiene chiste, lo importante es que sean honrados, 99% honrados y 1%
de capacidad, ¿no? O 10% de capacidad y 90% honrados, no me acuerdo cuál No, era no, no, ni siquiera es honradez, es lealtad, ¿eh? lealtad Ah, al sí, peje, cierto, ¿no? sí. Servil. 99% leal, sí. Sí, Leal al partido, ya con eso, ¿no? No importa que seas ya lo vemos, lo vimos el nuevo subsecretario, ¿qué es? Subsecretario de Economía, el hijo de Encinas. el señor Dañino. O Del sea, dañino. él es Del el dañino. que va a pelear con los con el panel de controversia, es el que va a defender a México contra los tiburones de Estados Unidos y de El Canadá. panel se resuelve el próximo año. O sea, el próximo año, cuando el peso se ajuste, cuando nos llegue lo del Temec, y qué más pasa el próximo año? Cuando pase lo de las elecciones, el peje a final del próximo año va a ser el ser más odiado en esta tierra. Pues Macario Esquetino pronostica una fuerte devaluación, una fuerte inflación el año que entra y que le va a tronar la bomba en las manos al peje. Hay Sí, muchos porque economistas ya, que dicen que Es no, que lo el que peje no lo va a quiere. trasladar al siguiente Sí, sí, sí. sexenio. Y Macario Esquetino es uno de los más, ¿cómo se es llama? que tiene una crisis fiscal. Exactamente. Con la crisis fiscal, ¿con qué se salva si no tiene dinero? Ujú. Antes de la crisis fiscal, viene una crisis política que va a ser en pleno mundial de fútbol, si no me equivoco, que es cuando van a intentar hacer las discusiones de esta pinchurrienta ley. Así. Y ahí sí Pero, nos va a tocar meter el hombro. Ahora sí va a haber que meter el físico porque no hay de otra. Yo yo ya, Y para ya, pesar de AMLO, pues también vamos a tener un pésimo desempeño en el Mundial, porque si México tuviera un desempeño buenísimo en el Mundial, pues ya a nadie le importa la ley, a nadie le importa que hagan lo que quieran con el Congreso. Pero no, bueno, para su pesar, pues yo creo que no vamos a pasar del tercer partido, va ¿no? a Y tener si que es que... sacarlo en los tres partidos. Su ley Sí, va a tener como 2 semanas para sacarla. no, exactamente. y eso si la selección no termina en prisión antes de que salga a jugar. Un escándalo ahí con los La musulmanes. prostitución es ilegal, y Y ellos el alcohol no saben y... otra más que hacer No, sus fiestas llegando. Son como chamacos Sí, amarrados. no, sí. ahí todo es, ahí todo lo que sea pecado es crimen en Qatar. Entonces, si ven a dos besándose con Memo, Ochoa o cualquiera así, pues ya también te van a prisión y porque son sin manos o castrados ya, no, esto va a ser terrible, cabrón. Tremendo. Tendremos crisis futbolera y política entonces en unas pocas semanas. Sí, seguro que Sí, sí. Nos Ujú. veremos el en el espejo corazón, enterrado. Hijos. va a Ay, aumentar los suicidios en México. ¿cómo ven? ¿Cómo ven el panorama? ¿Qué nos toca hacer a los que creemos en la libertad individual? ¿Qué chingados nos toca pensar, hacer y decir en estas próximas semanas, días y meses? Tratar de seguir despertando conciencias, ¿no? Seguir con el dedo en la llaga, seguir con lo mismo, ¿no? Y denunciando y marcando cuál es el camino, ¿no? O sea, defender al individuo, defender a la libertad cada vez más maltratada y una, una canción que dice que en nombre de la libertad se han hecho los peores crímenes, ¿no? Pero bueno. Pues yo para cerrar, lo único que diría es, ¿qué nos queda? Nada más, así como dijo Gabriel, repetirles a la gente, ¿no? Cada vez que un político te diga, vamos a crear empleos, te está mintiendo. El gobierno no crea empleos, ¿no? No puede más que estorbar a la inversión y al libre mercado. La cabeza, primero tu seguridad y a través con la certeza jurídica, todo lo demás que ofrezca es choro, ¿no? Porque nos vamos a encontrar de ambos lados. O sea, estamos entre dos frentes. No sabemos que Morena es el peor, definitivamente. Ya, ¿qué es mejor? Cualquier cosa. Pero después de Morena, ¿qué? No se puede detener, se tienen que involucrar, porque si no se involucran, van a seguir llegando una bola de ladrones, unos más educados que otros, unos más conscientes que otros, pero qué necesidad de tener criminales
al frente de la nación. Sí. Hay tradiciones que vale la pena respetar y elegir rateros no es una de esas, ¿no? Esa es una de las tradiciones que sí nos podríamos muy bien desembarazar pronto de eso, si queremos, si hacemos conciencia y si nos damos cuenta y empezamos, digo, y terminamos como empezamos. Esta es una súplica a los idiotas y ojalá y no se sienta nadie ofendido y que le estamos diciendo idiota, pero de verdad es que si uno no entiende la sabiduría popular, si uno no entiende el cúmulo de sabiduría al que hemos llegado y si no entiende que esto es un proceso acumulativo y que la famosa tabula rasa no es más que el pretexto de gente revoltosa y resentida que quiere tumbar cosas que no le convienen para ver si en medio de todo eso saca algún beneficio cortoplacista. Pues si no entendemos eso, sí somos idiotas. Y con eso pues nos despedimos, cerramos. Les agradezco mucho la plática, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias al Partido Libertario MX por este espacio. Muchísimas gracias y recordarles que el futuro, señores, es libertario. Buenas noches.